Hey, ¿qué pasa, Peña? El otro día me estaba preguntando, ¿cuál es el personaje político que más veces ha aparecido caricaturizado en la animación? Así que me puse a investigar en qué cortos animados salen los grandes líderes del siglo XX y tras un buen rato mirando trabajos y leyendo artículos, creo que di con la respuesta. El político que en más ocasiones veremos caricaturizado es el pintor austriaco. Lo encontré retratado en 49 trabajos animados, que yo haya localizado. Tal vez se me escape alguno. Después me puse a ordenar la data y qué curioso, de esas casi 50, la mitad se hicieron en Estados Unidos, 12 en Reino Unido, 6 en la URSS y Canadá, Francia, Australia e Italia hacen el resto. ¿Y este dato nos dice tantas cosas? Quienes más quisieron proyectar una imagen negativa fueron los Estados Unidos e Inglaterra, seguidos por la URSS, que sin duda eran sus principales enemigos. Que solo encontremos un par de trabajos franceses nos recuerda que Francia, pese a estar en contra del eje, estaba ocupado y eso condicionó la producción. Aunque más me llamó la atención el esfuerzo que hicieron las compañías animadas gringas. La Warner lanzó en total 7 cortos, mientras que la Disney 4. La Paramount, Universal y MGM suman entre los 3 otros 9 más. Es decir, los estates movilizaron toda su industria para diseñar y presentar una imagen ridícula de Hitler. La primera vez que podemos encontrar al líder alemán fue en una obra de 1933 titulada Cubby War Fright. El osito Cubby fue uno de esos personajes animados populares en los años 30 que surgieron al calor de Mickey Mouse. En esta aventura recorren avión el mundo, pasando por China, Rusia y por supuesto Alemania. Hitler aparece en una cervecería brindando junto al presidente von Hindenburg y junto a Goebbels. Imagino que es una referencia al Putsch de Múnich, que fue un intento de golpe de estado que dio Hitler en 1923 junto a otros miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Esto fue muy al calor del golpe que había dado Mussolini solo un año antes, en la conocida Marcha sobre Roma. El resultado para el pintor austriaco no fue tan bien como le fue al italiano. Su punch falló y acabó detenido. En la cárcel escribió Mein Kampf. Aquí una foto de él con sus colegas en prisión, donde recibió más de 500 visitas en los 9 meses que estuvo preso, así da gusto. Pero volviendo con la animación, no hay crítica ni burla, simplemente le están presentando como una figura política más del panorama. Ese mismo año 33, los Looney Tunes estrenan El Show de Bosco, otro personajillo clásico de los primeros años de animación yankee. En el corto veremos una parodia de la Sociedad de Naciones, preámbulo de lo que luego será la ONU, y la muestra como un desastre, con los líderes mundiales pegándose, señalando la incapacidad del órgano para solucionar conflictos internacionales. En un punto aparece Hitler con un hacha persiguiendo a alguien que parece judío, señalando así como desde que él subió al poder había una fuerte política antisemita. Al año siguiente, un animador anarquista italiano llamado Pensuti realizó un trabajo llamado I, Hitler, pero por desgracia no hay acceso público a este corto en internet, así que no os puedo contar más. Estas son todas las obras que encontré entre el periodo en el que Hitler sube al poder y empieza la guerra. En el 39, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la producción de trabajos anti-Hitler se multiplican, siendo los británicos los que más obras realizan. El animador Anson Dyer realizó varios trabajos. El primero, Los Leones Británicos, muy corto, medio minuto. Hitler se para delante de un león, símbolo del Imperio Británico, que cuando lo ve lo ataca, ya. En el pudding de la paz de Hitler sale el Führer cocinando. Entre los ingredientes está Polonia, Checoslovaquia y Austria, y para amasar tiene un rodillo que pone Power. El líder prepara un plato con sus términos, del que sale el león británico que lo asusta. Fin. El último de Anson Dyer, titulado Hitler baila la melodía de Stalin, presenta a los dos líderes juntos para señalar el pacto Ribbentrop-Molotov, firmado el 23 de agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Era un pacto de no agresión que escondía un reparto territorial de Europa del Este. Esta vez no sale el león, sino que Stalin le dice que pronto lo pondría en forma. Es curioso porque se adelanta 2 años a la ruptura del acuerdo de 1939, cuando Alemania inicia la Operación Barbarroja, que consistió en un ataque sorpresa sobre la URSS. Al año siguiente, los británicos continuaron con su campaña de desprestigio animado. Estrenan Run Adolf Run, donde se le ve saqueando, disparando cañones que no funcionan y teniendo que enfrentar a una oleada de huelgas. Dura 1 minuto. La primera pieza, un poco más larga, se tituló Adolf Busy Day, en el que, por cierto, aparece Goebbels. En este corto se puede ver el absurdo culto al líder, con perritos y chaquetas levantando la zarpa, y aparte se le puede ver probando un arma secreta. Sin demasiado éxito, claro. Es un corto que busca ridiculizarlo, eliminar ese aura de superhombre que intentaba proyectar el Tercer Reich. Lo olvidaba. También se insinúan los intentos de magnicidio.
vídeo. Como os comentaba hace un momento, en 1941 la Alemania del Tercer Reich ataca por sorpresa a la URSS, poniéndose en marcha la maquinaria propagandística rusa. Se lanza una trilogía animada protagonizada por el Führer, la primera titulada Lo que Hitler quiere, donde se señala la relación del nazismo con los grandes capitales. Por si no lo sabíais, la Alemania nazi fue el primer estado moderno en llevar a cabo una política de privatización masiva. A partir de 1935, tan solo 2 años tras subir al poder, Hitler lanza una campaña de privatización salvaje de sectores en manos del Estado. Se privatiza la banca, los ferroviarios, los astilleros, la minería, la siderurgia y las navieras. Tal vez esto explique el interés de los tecnócratas actuales en impulsar esa ideología. Bueno, también está el motivo aceleracionista que busca la descomposición y la desconfianza hacia las instituciones democráticas. En fin, pensad, contemplad la actualidad y sacad vuestras conclusiones. Más tarde hubo otro proceso de reprivatización de empresas confiscadas a judíos. Es por este contexto que la animación soviética muestra a un Hitler con pintas de orco entregando industrias a un tipo de traje con puro en boca. Spoiler, muere atravesado por una bayoneta. También al calor de esa invasión alemana sobre Rusia se presenta un poderoso apretón de manos. La animación arranca con Adolf paseando sobre un mapa de Europa acechando a la URSS y a los británicos. Con hacha y bomba se dirige a atacar a los aliados, pero se encuentra con un gigante. Lanza el explosivo y dejando una pila de calaveras las escala. En la cima es aplastado por un apretón de manos entre ingleses y soviéticos. El último de esta trilogía se titula Las botas fascistas no pisarán nuestra tierra, donde vemos unas botas militares aplastar las distintas naciones europeas. El avance del cerdo con bigotillo, no lo digo por nada, sino que así lo han dibujado, es detenido por la infantería mecanizada y por aviones, mientras suena una canción que dice algo así como «Cuando el camarada Stalin nos llame a la batalla». Pero si todo esto que os estoy contando os ha interesado un poquito, ahora viene lo mejor. 7 de diciembre de 1941. Los japoneses atacan Pearl Harbor, empujando a los estates a entrar en el conflicto. Con esto se activa la propaganda de guerra. Las compañías más importantes de los Estados Unidos entran en juego y dedican litros y litros de tinta para adoctrinar a los suyos. Disney utilizó el miedo y la psicología para mandar sus mensajes. La Warner utilizó la burla, la caricatura y la humillación. Son dos estrategias diferentes, pero complementarias para crear al villano en el imaginario colectivo. La Disney hizo alguno muy famoso como The Führer Face o Educación para la Muerte, de los que ya hablamos en otro vídeo sobre la propaganda animada de la Disney y la Warner. Pero hay otros menos conocidos como Food Will Win the War, donde habla de la importancia del esfuerzo y lo necesario que es producir para la maquinaria de guerra. Me llamó la atención que Hitler apareciese caricaturizado como un bolo, y más cuando actualmente el Twitter de la Casa Blanca está usando esa misma metáfora en la guerra de Irán. Si te interesa saber sobre la memeficación de la guerra, hice un vídeo en el canal de Antropología en la Sombra. Te invito a pasarte y a suscribirte porque no sé qué ocurrirá con el canal tras el juicio. De este mismo rollo en el que se invita a la población civil a apoyar la guerra, tenemos un corto titulado El espíritu del 43 y protagonizado por el Pato Donald. Esta animación fue creada para motivar a los estadounidenses a pagar impuestos y así financiar la guerra. En el corto, Donald se debate entre gastar su dinero en diversión o pagar impuestos, mostrando a una persona patriota contra la persona despilfarradora. Esta última con un sospechoso bigotillo como el de Chaplin. Y tengo una anecdotilla de este, aunque el trabajo no esté literalmente baneado, el trabajo fue prácticamente hecho desaparecer por Disney tras el fin de la guerra. El motivo que dio la compañía es que es un corto muy esclavo de su tiempo. Es por eso que no lo encontré en mejor calidad. Aparte de esa, os traigo otra anécdota. ¿Sabíais que el gobierno canadiense contrató a Disney para realizar un corto propagandístico? En él se ve al Führer montado en un tanque que es alcanzado por un proyectil que lo manda al infierno y donde conoce al demonio. Por cierto, el resto del corto mezcla animación con imagen real, para enseñar a los cadetes a usar metralletas y rifles. Vamos, que Stop the Tank es propaganda y pedagogía de guerra. Otro canadiense me llamó la atención por su rollo minimalista. De nuevo, el tema es lograr el apoyo civil para que fabriquen munición de guerra. Al final aparece la cabeza de Adolf como prohibida. Eso sí, lo veréis un instante porque dura un segundo. También de este estilo minimalista encontré otro titulado Arma de guerra, donde hablan de cómo el nazismo es una ideología que seduce fácilmente. El corto explica que los nazis inventaron armas destructivas, pero que la más poderosa en su poder sigue siendo el arma ideológica, y que si no se detiene ese pensamiento cargado de odio y malas intenciones se expandirá por el mundo. Uy, los autores de este corto tendrían que ver las redes sociales a día de hoy, que funcionan como esa pócima pero hiperpotenciada. Por cierto, cuando la ves a estos personajazos como superhombres. Y si continuamos con animaciones destinadas a que el pueblo apoye la guerra, hay una muy extraña, The Skeleton in the Cupboard Safe, que tiene como protagonista un esqueleto que no puede ir a hacer la guerra, ¡ay, pobrecito!
Por eso se marcha al cine, donde ve un vídeo sobre el valor de los huesos para crear fertilizantes, pero sobre todo explosivos con los que hacer bombas. Así que George, el esqueleto, corre hacia el próximo cubo de basura para transformarse en un proyectil. Now George is in his happy haunting grounds, scaring the panzers of the Nazis. Pues eso, que George ahora es feliz de atemorizar nazis y de funcionar de bala teledirigida que persigue el culo del Bigotes. No lo olvidéis, los huesos son necesarios para la guerra. Otro protagonizado por esqueletos y hecho por canadienses es Mantenga su boca cerrada, sobre el peligro de desvelar secretos de guerra. Que ya ves tú qué información va a tener un ciudadano de a pie. Sirve más que para evitar fugas de información, para recordarlos que deben ser obedientes. Prácticamente todos los países aliados hicieron un corto de este tipo. Los australianos pedían que comprasen estampitas del Estado para fabricar tanques con los que puñear en la face del bigote. El título de esta obra que os estoy presentando es Los australianos mantienen las ruedas de la industria girando. Y no es la única. Este estado tiene otro titulado Conoce al escuadrón de insectos, que no puede ser más directo. Tiene un rótulo donde se lee literal Australia necesita tu dinero. Mirad estas simpáticas moneditas transformándose en un tanque y estas otras en un cañón. El objetivo, acabar con el tipo que sale en este cuadro. La Warner usó a algunos de sus personajes más míticos para enfrentarse a los nazis. Tanto Bugs Bunny como el Pato Lucas protagonizan varios trabajos. Me hizo gracia uno titulado Los peligros del recontraespionaje, en el que una lorita, que representa a Mata Hari, seduce a un pobre pollito que desvela los planes del ejército yanqui. El Pato Lucas es enviado para esquivar su poder de seducción y acabar con la espía, pero lo descubren y se traga el documento. Cuando le pasan por rayos X descubrimos lo que viene escrito. ¿Qué dice? ¿Hitler es un tonto? ¿Y que Hitler va a perder la guerra? Nos la veis venir. Estos personajes animados que acabo de mencionar fueron los primeros en destronar a Mickey Mouse y están diseñados por Ted Avery, que por cierto hizo una de las mejores propagandas de este tipo en Blitzwolf, en el que realiza una parodia de Los Tres Cerditos donde el lobo es Adolf Hitler. No lo confundáis con el corto de Disney clásico donde el lobo era judío y luego lo cambiaron. Son dos trabajos diferentes. Frente a la postura irreverente que tomaron las dos grandes compañías de animación, la Columbia puso su granito de arena desde un punto de vista más histórico. En Broken Tetris presenta la traición al pacto germano-soviético y veremos al dictador pactando con Mussolini y con Stalin. Aquí desaparece lo cómico, la ridiculización y lo caricaturesco. Columbia también estrena otro donde explica cómo Japón entró en conflicto, sus aspiraciones imperialistas y la creación del eje. Más tarde nos muestra los distintos frentes en África, Asia y Europa. Ahí veremos al del bigote dibujado como si fuese rotoscopia. Realmente encontrarse esas recreaciones tan entre comillas fieles a la realidad contrasta mucho con todo lo que hemos visto anteriormente. Y es que normalmente el líder alemán suele aparecer caricaturizado. De momento lo vimos como orco, como cerdo, como lobo y ahora en Canción de la Victoria aparecerá como un buitre, junto a Mussolini de gorila y a Hirohito como una hiena. Lo más curioso de este corto animado es que los animales del bosque son los que hacen frente a estos tres, dejando al espectador muy claramente esa idea del bien y lo cuchi contra el mal y los carroñeros. Como podéis ver, la deshumanización del enemigo es una constante. Junto a esta colección de animales, también el líder del Tercer Reich sale dibujado como insecto, bueno, más bien como mosquito. Bajo esta misma lógica hay un trabajo soviético de 1942 titulado Kino T-Sirke, que representa al Führer tirándolos el hueso a Mussolini, Horthy el húngaro y Antonescu el rumano. Horthy se unió al eje para apoyar la guerra en Yugoslavia e intentar sacarse una mordida, y aunque al principio no participó en la invasión de la URSS, un sospechoso bombardeo en su territorio, probablemente de alemanes que lo hicieron pasar por soviético, les envió al frente del este. El otro perro, Antonescu, fue el caudillo de Rumanía desde 1940. Este forzó la abdicación del rey, estableció una dictadura militar y se convirtió en líder supremo. Si os dais cuenta, por toda Europa florecieron personas conservadoras que cuando tuvieron la posibilidad tomaron el poder por la fuerza. Pero dejando de lado esto, algo que me llamó la atención es cómo muestran los delirios napoleónicos por ser imperator que tuvo Hitler, y lo curioso que es que ambos fuesen vencidos por el general Invierno. Ninguno soportó una campaña en la dura meseta rusa. Otros personajes animados míticos que también luchan contra Hitler son el ganso Gandhi, que muestra al líder germano como un cerdo acompañado de su mico Mussolini, seguimos con el rollo deshumanizador, y por supuesto no iba a faltar Popeye el marino, que tras ganarle una pelea a Bruto le suelta un puñetazo que se le escapa del cuerpo y que golpea primero al emperador nipón y luego al Führer.
Me llamó la atención el título, Mirando en rojo, blanco y azul. Muy patriota, ¿eh? De todos los que vi hay uno que me ha volado la cabeza por su factura técnica. En vez de estar dibujado como todos los que hemos mostrado hasta ahora, está hecho en stop motion. Se titula Bury the Axis y es del año 1943. Precisamente ese año fue el de mayor producción. Encontré 15 trabajos distintos. Imagino que esto tenía que ver con que la guerra llevaba 4 años y había que convencer a la gente de alguna manera de que siguiese empujando y derramando sangre por un conflicto bélico que empezaba a resultar desgastante. En esta animación hay una referencia al gran dictador cuando juega con la bola del mundo, solo que aquí juega con una bomba. Narra de manera satírica cómo Hitler llegó al poder y el desgaste de las fuerzas del eje. Lo realizó un prometedor animador llamado Lou Bunin, que irónicamente fue purgado por el macartismo en los Estados Unidos, enviándole al más absoluto ostracismo. Este es su único corto completo animado. Una pena porque el tipo tenía talento y, por desgracia para él, principios. Realmente no sé cuántos os he mencionado y cuántos se han quedado fuera. Sea como fuere, en la descripción espero poner, a menos que se me olvide, la lista completa, por si queréis verlos o buscarlos. Cuando terminó la guerra, Hitler desapareció de la animación en todos los países, bueno, en todos menos en uno. La Unión Soviética continuó realizando trabajos en los que aparecía. En Profetas y Buenas Lecciones del año 67, donde se conmemora los 40 años de la URSS haciendo un repaso histórico de los acontecimientos más importantes y, cómo no, acabar con el nazismo fue uno de sus grandes hitos. Aunque más interesante aún por su valor profético es Una lección no aprendida, del año 1971. En él vemos como algunos grandes generales del Tercer Reich, disfrazados con piel de cordero y fingiendo estar heridos, acaban siendo aceptados por británicos y yanquis. Por un lado me recordó a la Operación Paperclip, en la que Estados Unidos buscó a los mejores científicos nazis para ponerlos a trabajar con ellos, pero me temo que se refiere más bien a esa gente que se infiltró dentro del gobierno yanqui para dinamitar desde dentro la democracia representativa, buscando el revanchismo. En un punto, uno de esos nuevos políticos, mientras está dando un discurso, por un instante tiene un reflejo del Führer. ¡Ay, Dios mío! Es curioso porque el muro de Berlín se presenta como un muro de protección al fascismo, aunque luego en la vida real resultó que precisamente en la zona oriental, perteneciente a los soviéticos, resultó que es donde mejor ha calado esas ideas totalitarias. Solo hay que ver la representación de porcentaje de voto en este mapita de la extrema derecha. Datos de 2025, ¿eh? Imagino que es porque AfD capitaliza la frustración con el gobierno federal de Berlín. Los votantes perciben a los partidos tradicionales como distantes de sus problemas. Y no es lo único, porque AfD moviliza el miedo a la pérdida de la identidad cultural y a la inseguridad, pero sobre todo su crecimiento se debe al cordón sanitario, la exclusión política de AfD por parte de los demás partidos. Eso los hace parecer un partido antisistema y, claro, cala. En mi aventura buscando animación política de esa época localicé otras 26 animaciones que están protagonizadas por el duce Benito Mussolini, así que si os interesa podemos sacar una segunda parte. Algo muy a tener en cuenta es que esta propaganda animada está dirigida a la población civil, pero el objetivo principal son los niños. Curiosamente, 80 años después se están haciendo animaciones de guerra enfocadas a adultos, pero bajo una estética naif e infantilizada. Tal vez la explicación a esto lo encontréis en mi vídeo titulado La infantilización del cine y la sociedad. Si queréis ver cómo está siendo la propaganda durante el conflicto de Irán, en el canal de Antropología en la Sombra estaré hablando sobre la memificación de la guerra. Y ya está, espero que esto os haya resultado entretenido y nos vemos en el otro lado.